atención con la siguiente información, ya que el presidente de la República, Alejandro Giammattei, tiene participación en el Consejo Permanente en la OEA. Congreso de la República, uno de los tres órganos, uno de los tres organismos del Estado. Y a mí, en mi calidad de jefe de Estado, es un honor poderme dirigir hacia ustedes y presentarme en esta sesión protocolar que convoca a los distinguidos representantes de países hermanos, miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, transmitiéndoles un caluroso saludo en nombre del pueblo de Guatemala y reiterándoles el inquebrantable compromiso de mi país y de mi gobierno de defender la democracia y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. Agradezco muy sinceramente a la embajadora Darius Clark, presidenta del Consejo Permanente y representante de Santa Lucía, por convocar a esta sesión, así como al secretario general Luis Almagro, por recibirnos en la sede de la Organización de Estados Americanos para conversar sobre el desarrollo de Guatemala frente a la coyuntura actual post-pandemia. Es importante recordar que Guatemala adoptó con firmeza la Carta de la OEA y la Convención de Derechos Humanos, asumiendo compromisos nacionales y ante la comunidad internacional. Señora Presidenta, estos compromisos se siguen cumpliendo con la convicción y el firme propósito de consolidar cada día más una democracia sólida, en la cual el pueblo soberano pueda establecer los cimientos de su futuro próspero, en paz, que garantice la defensa de los derechos de todos los guatemaltecos. Me complace en expresar ante este Consejo que refrendo la labor que desempeña la Organización de los Estados Americanos como el organismo regional más antiguo del mundo y también como el foro político de mayor relevancia en el hemisferio que, conforme a su Carta Constitutiva, fue creado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar la solidaridad de los estados, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Confío por ello en que nuestro actuar en esta organización continuará siempre con apego a la naturaleza, propósitos y principios de los estados como partes hemos ido definiendo, fortaleciendo nuestros lazos de amistad en pro del bienestar de nuestros pueblos, especialmente frente a los desafíos políticos, económicos y sociales que todos estamos enfrentando. Señora Presidenta, en primera instancia y en este espacio tan importante, es imperativo afirmar que Guatemala es un país soberano y democrático, que reitera su compromiso con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, por cuanto representa el objeto de consentimiento de los estados que dieron origen a ese sistema. Por lo anterior, el Estado de Guatemala contempla la preeminencia de las leyes internacionales en materia de derechos humanos, la separación de los poderes y el ejercicio de las funciones dentro de un marco de legalidad, condiciones fundamentales para la existencia de una sociedad democrática. Se ha tomado nota del informe anual 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, hecho público antes de su presentación oficial ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, con lo cual se ha alterado la costumbre y tradición en cuanto a la temporalidad y a la formalidad de la presentación de dicho informe. Oportunamente, el Estado de Guatemala expresó su inconformidad de manera enérgica y lamentó la decisión de la CIDH de incluir a Guatemala en el capítulo 4 de la sección B, cuando la situación actual del país en materia de derechos humanos y combate a la corrupción no corresponde y es contraria a los supuestos previstos en la citada acción de conformidad con lo que establece el artículo 59, inciso C, relativo al capítulo 4. Porque no se ajusta al criterio de inclusión que requiere la existencia de un acceso discriminatorio o un ejercicio abusivo del poder que socave o contrarie el Estado de Derecho tal y como lo indica.
Tampoco existe una infracción sistemática de la independencia del Poder Judicial y mucho menos actos de insubordinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil constituida conforme a la ley, en virtud de que el actuar de los distintos órganos de la Administración de Justicia del país es independiente y en observancia de toda garantía constitucional y convencional. Además, el informe no visibiliza las acciones, logros, metas alcanzados por el Estado de Guatemala, acciones y gestiones estatales que se traducen en el esfuerzo y trabajo diligente de los empleados y funcionarios públicos, los cuales abogan por el respeto irrestricto del orden jurídico interno y el marco convencional vigente en el país. Asimismo, se demerita la inversión y el gasto del erario público en los programas de acciones concretas para salvaguardar los derechos humanos de los habitantes o, en su caso, la reparación digna a las personas vulneradas en sus derechos fundamentales. El apartado de Guatemala en el capítulo 4b se encuentra plagado de errores metodológicos que evidencian la falta de rigor jurídico y el sesgo ideológico que afecta a Guatemala. Porque, primero, el informe hace referencia y cuestiona resoluciones judiciales. La CIDH debe actuar en forma subsidiaria y no como una cuarta instancia dentro de las instituciones judiciales de un país. Tampoco es la CIDH revisora o juzgadora de las resoluciones internas, las cuales tienen regulados sus propios mecanismos de impugnación. Cuestionar esas resoluciones sin que haya sido agotado en el ámbito interno todos los recursos y sin que exista un informe de fondo de la CIDH bajo el sistema de peticiones y casos es una clara arbitrariedad y un error metodológico grosero. Segundo, el informe cuestiona las investigaciones en curso contra distintos fiscales y jueces que abusaron de su poder en el fuero interno, que violaron el debido proceso y violaron los derechos humanos de muchos ciudadanos. En algunos casos hubo personas que murieron después de 3 años de estar en prisión provisional, una figura jurídica que no está reconocida en el ordenamiento legal, pero que fue puesta de moda recientemente. Ese es un defecto procesal que nos dejó la triste historia de la CICIG en Guatemala. Cuestionar estas investigaciones socava nuestra institucionalidad y quebranta también el principio de subsidiariedad o complementariedad de la CIDH. Este nuevo gravísimo error metodológico evidencia un claro activismo ideológico carente de objetividad. Tercero, en el capítulo 4b se cuestiona que Guatemala haya firmado el Consenso de Ginebra, que reconoce, tal y como lo hace la Convención Americana de Derechos Humanos, la vida desde su concepción. ¿Cómo puede la CIDH cuestionar un acto soberano de la política exterior que está en consonancia con el artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos? Existe otro error metodológico que evidencia una agenda en favor del aborto que se excede de sus competencias, porque la CIDH no debería ser activista en estos temas, sino respetar la soberanía y la libertad de cada Estado para decidir sobre estos temas, como la reciente sentencia que vimos aquí en los Estados Unidos al respecto. La decisión de la CIDH contraviene el principio de subsidiariedad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, existiendo una extralimitación en las funciones de la Comisión, al ignorar los mecanismos constitucionales existentes en Guatemala para garantizar los derechos humanos a todos sus habitantes. Una vulneración semejante al principio de subsidiariedad implica el desdén de la CIDH a la democracia constitucional que existe en Guatemala. Resulta sumamente desacertada la decisión de la CIDH
de ubicar a Guatemala en el capítulo 4B, que aún en sus momentos más difíciles ha cumplido sus compromisos en materia de derechos humanos y ha brindado a la Comisión toda la información que ha solicitado. Deseo expresar además la preocupación de Guatemala por los desafíos que el actuar de la Comisión representa a la legitimidad del sistema interamericano de derechos humanos, dentro de los que destaco. Primero, la noción de la CIDH, que los estados tienen la obligación de adecuar su normativa interna a los estándares interamericanos de derechos humanos, pretendiendo que estos se sujeten a interpretaciones de los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos, a los cuales no se ha otorgado su consentimiento expreso, como sí ocurre con aquellos instrumentos en materia que han sido ratificados y aceptados por los estados como resultado de procesos democráticos como la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros. Segundo, la equivocada idea de la Comisión de que el cumplimiento de las recomendaciones es obligatorio cuando el artículo 41B de su reglamento establece la facultad de la CIDH de emitir recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos, pero dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales. En primer lugar, la naturaleza jurídica de una recomendación no es la de ser vinculante. Y segundo, la misma disposición sobre la adopción de estas recomendaciones al marco jurídico de los estados. Estimados representantes permanentes y delegados, es preciso que trabajemos juntos por fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos, porque la ilegalidad y el irrespeto a la normativa que se comete hoy contra Guatemala, mañana puede ocurrir contra cualquiera de los países que somos miembros de la organización. Hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Invito a la CIDH a reconocer y respetar la autonomía de los estados en la protección de los derechos humanos, ajustar sus decisiones con objetividad y reconocimiento de los marcos jurídicos nacionales sin sesgos ideológicos o políticos que polaricen a las sociedades, que hagan cesar la parcialidad sostenida e infundada en contra de Guatemala, la cual será la base para la recuperación de la confianza y la subordinación que ha caracterizado la relación del Estado con este órgano. Confío en que las consideraciones que he hecho con total franqueza el día de hoy como presidente y jefe de Estado de Guatemala serán recibidas en su justa dimensión para fortalecer el sistema interamericano que todos hemos construido y no sea usado como un método perverso para entronizar ideologías o proteger a personas que deben ser juzgadas con el debido proceso que se enmarca en nuestras leyes y demostrar su inocencia sin injerencia en los procesos que se encuentran en una fase primigenia. Señora Presidenta, cuando un país recibe una nota de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que le expresa a uno que lo van a poner en el capítulo 4B si uno no los invita a una visita in loco, eso es una extorsión. Eso no es la forma en la que está reglamentado. Cuando le condicionan a uno el decirle, si no me invita, lo voy a castigar, y ahí está la nota, eso significa una amenaza y una extorsión. Y nosotros no permitimos ni la amenaza ni la extorsión, y estamos en un capítulo que no nos corresponde estar. Recordemos un viejo refrán: hoy por mí, mañana por ti. Señora Presidenta, pasando a otro tema relevante, quisiera referirme al sentido de urgencia que enfrenta nuestro hemisferio frente a los efectos del cambio climático y los desastres naturales, que repercuten en una situación de constante y permanente reconstrucción y recuperación de los daños, cada vez más costosos
y que impiden a los estados cumplir con los programas y acciones que tiendan a mejorar los índices de desarrollo humano. A mi país se le reconoce a nivel global como uno de los 10 países con mayor vulnerabilidad ante el cambio climático. Por ese motivo es importante destacar que Centroamérica, así como el Caribe, somos la región más vulnerable y amenazada por el cambio climático, ya que genera graves consecuencias e impactos en nuestro desarrollo. Un ejemplo de ello es la alta vulnerabilidad que caracteriza a Guatemala, que se vive actualmente en esta temporada lluviosa, que durante las últimas 3 semanas, 2 sistemas de tormentas tropicales nos dejaron afectados a 180,000 guatemaltecos, destruyendo viviendas, carreteras, puentes, se perdieron cosechas y lamentablemente se perdieron vidas, muchas de ellas que no han sido logradas ser encontradas. Se prevé que esta situación pueda empeorar de acuerdo con los pronósticos meteorológicos para el segundo semestre del año. Por ello, fue necesario decretar un estado de calamidad pública la semana pasada, medida que permitirá implementar acciones urgentes para salvaguardar la vida e integridad de los guatemaltecos ante los daños ocasionados por las lluvias en nuestro país derivados de las tormentas Celia y Blas. Frente a los efectos desproporcionados que generan estas situaciones de emergencia, consideramos vital que nos comprometamos todos a trabajar bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y de esa forma lograr mayor resiliencia en nuestros países. Por ello es fundamental favorecer el acceso a las fuentes de financiamiento en condiciones propicias y promover la acreditación de entidades nacionales públicas y privadas ante los fondos de cooperación para el cambio climático para la obtención de recursos financieros que impulsen el diseño o implementación de estrategias y medidas de mitigación y adaptación. En ese